Listo. Querido Moshe, ¿no? Cuando usted me confirme. Sí, sí, estimado. Nada más mando el comunicado y empezamos. Bueno, vale, Moshe. Ya mandé el aviso, estimado. Ah, bueno, aquí lo mando al grupo de Venezuela igual. Ahí estamos. Los controles. Aquí todo en orden, estimado. Usted me indica, le doy el conteo e iniciamos. Bueno, Hashem, yo creo que ya con el favor del Eterno ya son las 8 Sí, en punto. Sí, bueno, ok, Hashem. estimado. Entonces, aquí vamos a empezar. Con el favor del Eterno, estamos al aire en 3, 2, 1, adelante. Shalom a todos, Baruch Hashem. Le doy gracias al Eterno por permitirme compartir nuevamente este espacio después de la semana pasada que estuvimos en la festividad de Purim, como novajias, pudiendo tomar pues la parte que nos pertenece como novajias de esa celebración, pudiendo celebrarlo cada uno pues, de sus familias, eh, como como lo hayan podido celebrar, que el Eterno les haya permitido. Y nuevamente retomando esas clases de código divino, pues quería empezar una pequeña plegaria y también es con una historia que también espero les guste mucho. Bueno, bendito eres tú, Hashem, Rey del Universo, te agradecemos por permitirnos volver a estar a las personas que estamos en estos momentos, a los que se vayan uniendo, Eterno, que esta clase se ha contado para nosotros como estudio de Torah, de querer conocer más de tus leyes, eh, de todo lo que nos has permitido trabajar y seguir trabajando en la Emuná y en el Bitajón, y ahora querer profundizar en tu Torah y en tus preceptos que nos diste a nosotros los noajidas, las 7 leyes y sus derivados. Padre Celestial, te pedimos para que esta clase sea en mérito de Alejandra Barros, hija de Noah, que ella se encuentra pasando por una prueba que tú le has enviado, Rey del Universo, para que tanto ella como su hijo eh, pueda, pueda crecer fuertes, eterno, que permitas que ese decreto que, que diste a través de los médicos sea revertido y que tanto ella como el niño que ella pueda dar a luz a su hijo sin ninguna dificultad. Padre eterno, Padre misericordioso, también te pedimos para que esta clase sea mérito de la pronta recuperación de Rabbi Shalom Arush Ben Yadna, para que le traigas de nuevo de regreso su voz, eterno, la claridad de su voz, el lenguaje de sus palabras, eterno, para que nos siga enseñando en Muná, inclinando al mundo entero, eterno, a tu servicio. Padre eterno, Padre misericordioso, no, por último y no menos importante, eterno, el anhelo de que todos nosotros podamos vivir en shalom eterno, shalom interno entre nosotros mismos, que podamos trabajar nuestros atributos no buenos, el shalom con en nuestra casa, eterno, con nuestros seres queridos, con nuestras esposas, nuestros esposos, eterno, que sea pronto el día en que sea revelado tu justo y recto Mashiach de una manera buena y dulce. Bueno, Hashem, con el favor del Eterno,
Yo quería compartirles una historia también que me gustó mucho, para que empecemos con alegría y también meditemos. Es una de las formas también. Trata Hashem, la próxima clase también alternaremos con recitar Teilim y con canciones que el Eterno me permita cantarles, me permita compartirles. Y bueno, Strat Hashem, eh, esta clase, bueno, me gustaría también, se me ha olvidado, es decir, como siempre decimos en la Asociación Breslev Colombia, en la comunidad Novajida Breslev, Beshem Hashem Nase Ben Asliach, Beshem Hashem Nase Ben Asliach, Beshem Hashem Nase Ben Asliach. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito, en el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. El relato que Besrat Hashem les voy a recitar, a leer a continuación, es El Hijo del Rey, extraído del libro Dorados Cuentos para Pensar. John había sido uno de los mejores alumnos de la escuela. Todos dábamos por descartado que le esperaba un futuro envidiable, con una bella familia. Es por eso que me chocó tanto reencontrarme con él varios años después. John lucía muy bien arreglado, perfumado y con ropas de última moda. Luego de unos minutos de charla, me comentó que no se había casado. Lo pasaba mejor así. Tenía varias, entre comillas, amigas. Se reunía con sus amigos cada noche a jugar póker y se vanagloriaba de ocupar un cargo muy alto en una empresa que se dedicaba a editar revistas bajas y a todo tipo de comercio y explotación de mujeres. Luego de contarme lo exitoso que se sentía y cómo había, entre comillas, triunfado en la vida, me pidió que le relatara una de aquellas fábulas que les solía contar en el secundario, cuando tenían alguna hora libre. No me hice rogar. Tenía una fábula que le caía como anillo al dedo. Existe una famosa leyenda acerca de un rey cuyo hijo quería ir a la gran ciudad para hacer negocios. El rey consintió. Le fue entregado al príncipe una considerable suma de dinero y lo trasladaron al centro comercial más importante de aquella época, el Manhattan de nuestros días. Durante los primeros días, el joven príncipe se hospedó en el mejor hotel de la ciudad, donde las lujosas habitaciones lo hacían extrañar muy poco el esplendor de su palacio. Pasadas unas semanas de comer en los mejores restaurantes y las mejores ropas, el dinero se le fue acabando hasta que tuvo que cambiarse a un hotel más modesto y luego otro más barato aún, hasta que terminó por arrendar una pieza sucia y húmeda. También su menú de comida se vio seriamente afectado, hasta que pronto se vio obligado a buscar cualquier trabajo para poder subsistir. Así fue como se empleó como limpiaplatos de un restaurante, y con el correr del tiempo los pies le dolían de tanto estar parado. La ropa estaba bastante manchada y sus manos muy ásperas por el jabón. Mientras, en el Palacio Real, el rey decide enviar a su ministro del Tesoro para que vea cómo está el hijo del rey. El ministro comienza a buscarlo por las mejores oficinas, luego en los bancos, por último en las tiendas, pero no lo encuentra, hasta que luego de varios días lo encuentra lavando platos. Se acerca y le pregunta si lo reconoce. Por supuesto, eres el ministro del Tesoro del reino. ¿Qué haces aquí? He venido para saber si precisas algo. Dime, ¿en qué puedo servirte, príncipe? Pues bien, quisiera, si puedes, conseguirme un par de zapatos ortopédicos. Ya sabes, paso mucho tiempo de pie y preciso buenos zapatos. Además, me gustaría poder tener 2 mudas de ropas, unas para el trabajo y otras para cuando salgo de trabajar. Estas ya están muy sucias y gastadas, y si no fuera mucho pedir, un par de guantes para lavar. El ministro lo miró y se puso a llorar. ¿Por qué lloras? No fue tanto lo que pedí, solo te pedí un par de cosas. No fue por lo que pediste que lloro, contestó el ministro, sino por lo que no pediste. Podías haber pedido que te llevara al palacio junto al rey y no lo has pedido. Hashem, esta enseñanza es del gran rabí de Argentina, el rabí Isaac Sakan. Y Baruch Hashem, quería empezar con esa historia para conectar un poco con la primera parte que Baruch Hashem les voy a compartir hoy, que es del libro, el libro que ustedes conocen, el libro En el Jardín de la Fe. Ya llegando al final, pues Hashem, para los que el Eterno les ha permitido llegar hasta el final o que están todavía leyéndolo, pues es una parte que conecta mucho con este tema de las 7 leyes y de pues, nuestra misión en la vida. Presenté ese relato que es bastante inspirador respecto a que nosotros pues Baruch Hashem, la mala inclinación hace que se nos olvide a qué venimos a este mundo
y terminamos pidiendo por cosas para adornar la casa temporal en la que estamos, y en vez de pedirle al Eterno pues, que nos permita estar más en su presencia, que es igual la única aspiración que debe tener toda criatura en esta tierra. Entonces voy a empezar este es el capítulo 7, ya llegando al final del libro. De hecho, pues voy a compartir la tratación al final. Se llama El propósito de la ley divina y los preceptos. Debemos saber que todo lo que hacemos en el servicio al Creador, ya sea la plegaria, el estudio de su ley o el cumplimiento de sus preceptos, todo está dirigido para acercar al hombre a la fe, para que se revele su majestad. Eso significa saber y creer que todo lo que pasa en el mundo, en general y con cada uno en particular, es solo por la voluntad y la supervisión del Creador, sin ninguna intervención de algún factor natural. No existe la perfección de conocimiento auténtico, que es la ley divina, sin la fe. En otras palabras, el que estudia la ley sin fe no puede alcanzar el conocimiento auténtico contenido en ella, tal como dijeron los sabios que se debe rezar. Sea tu voluntad, oh Eterno, que seamos nosotros y nuestros descendientes conocedores de tu nombre y estudiosos de tu ley, porque porque solo por medio de ser conocedores de tu nombre, que es la fe, se logra aprender la ley divina como es debido. La fe reforzada conduce a una mayor iluminación del alma, y mientras más iluminada esté, tendrá mayor capacidad de reconocer a su Creador. La regla es que lo esencial de la finalidad del hombre consiste en trabajar y en seguir los caminos del Creador, con el fin de merecer conocerle y acercarse a Él, pues esa es su voluntad, que le conozcamos. No debe el hombre tener otra intención en el servicio al Creador que cumplir su voluntad. Como tal, estudiar la ley divina y cumplir los preceptos con el propósito de llegar a conocer al Todopoderoso es el propósito de la existencia del hombre en este mundo, sin motivos ulteriores de beneficio y prestigio personal. El nivel espiritual del hombre. Se cuenta sobre el hijo de un gran sabio que sufrió una enfermedad que le produjo la muerte clínica. La gracia de Dios se recuperó después que su alma llegó al umbral del cielo. Cuando se recuperó un poco, su padre le preguntó: Dime, hijo, ¿qué viste en el mundo espiritual? Respondió el hijo: Vi un mundo al revés, los altos estaban abajo y los bajos arriba. Asintió el sabio con la cabeza y dijo: Hijo, viste un mundo claro. Muchas de las personas que en este mundo son importantes, grandes, honorables de la alta sociedad se encuentran en el peldaño más bajo en el cielo. Lo contrario también es verdad. Encontramos en este mundo gente humillada y perseguida, pero arriba gozan de un alto nivel. Porque para el Creador el nivel del hombre se mide según la fe que mereció adquirir en este mundo material y las pruebas de fe que superó, las pruebas de fe que superó en cada instante. La fe es la raíz y el fundamento de toda la vida. Y como dijo el profeta Habacuc 2:4, un hombre justo por su fe vivirá. La persona con fe tiene asegurada una vida buena, plena y bella, gratificante y significativa. Vivirá tanto en este mundo como en el venidero, porque también en el mundo venidero ella vivirá según la fe que adquirió en este mundo. Todo proviene de la fe, y cuanta más fe el hombre adquiere, más elevado es su nivel. Grandeza y insignificancia. El profeta dice, Shmuel 1, 16-7, el hombre ve el exterior mientras que el Eterno ve el corazón. En otras palabras, carecemos de las herramientas para ver la fe del otro y saber su verdadero estatus. La gente tiende a valorar a los demás según su sabiduría, belleza, título, fortuna o linaje. Tales criterios son tanto falsos como inexactos. Con frecuencia se refieren a verdaderamente una gran persona como insignificante o viceversa. Una persona simple e inculta puede poseer un nivel superior al de un médico o profesor universitario, especialmente si la primera cree y conoce al Creador y la segunda no. La que posee una profunda noción del Creador supera completamente a quien no tiene idea de quién le creó y quién le dirige, aunque el primero sea un barrendero y el otro un físico nuclear. En realidad, quien no conoce a su Creador se encuentra en un nivel espiritual más bajo que el de un animal, tal como se ve cuando el profeta Isaías reprueba al pueblo de Israel por olvidar su fe y le dice, Isaías 1:3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce a su Señor, mi pueblo no tiene entendimiento. En otras palabras, el buey y el asno están conscientes de quién los sustenta, pero quien anda ciegamente tras una vida de placeres físicos nunca encuentra al Creador. Lo esencial en el hombre es su conocimiento.
El que está privado de él no puede ser llamado ser humano, es como un animal con apariencia humana. El gran maestro, Moisés, que era compasivo, se ocupaba de civilizar el mundo, es decir, que enseñaba conocimiento para que el mundo esté habitado por hombres, por poseedores de conocimiento. Fe, la mayor mercancía. A la luz de lo aprendido, toda la ocupación del hombre en este mundo debe concentrarse en lograr y adquirir la fe, pues es lo más importante de todo. Enseñaron los sabios que la primera pregunta que se hace el hombre después de morir es: ¿negociaste durante tu vida con fe? Como ya mencionamos en este libro, la interpretación literal de esta pregunta es si el hombre actuó recta y honestamente en sus negocios, si no engañó, robó o mintió. Pero en un más alto nivel la pregunta es: ¿acaso la mercancía que negociabas se llamaba fe? ¿Adquiriste la fe? ¿Estudiaste la fe? ¿Vendiste la fe? ¿Enseñaste la fe? El sagrado del libro del Zohar enseña que el Creador mueve mundos enteros para que dos personas puedan encontrarse y hablar sobre su finalidad. La conclusión de lo antedicho es que todos los encuentros en la vida del hombre son para que aprenda la fe o para que la enseñe. Vemos entonces cómo la fe es clave para la auténtica felicidad y éxito en este mundo y en el mundo venidero. Sus beneficios y virtudes son ilimitados e infinitos. Dichoso es quien adquiere la completa y clara fe. Bueno, no sé si tiene algún comentario, antes de entrar al siguiente tema. Bueno, entonces habíamos quedado, ya casi nos quedaba la última página de, ¿cómo es que es? De la carta del autor. Y ya entramos a la parte 1 de los fundamentos de la fe, que es la que, bueno, ahí, bueno, no se ve muy clara la pantalla, pero también los que están en la radio, por favor del Eterno, confíen de que en esa parte es que vamos. Entonces, retomando, pero una vez que Moshe se, se ungió como el principal profeta de todos los tiempos y Hashem le ordenó los preceptos de la Torá a través suyo, incluidos los preceptos noágidas, ningún otro profeta verdadero que se levante podrá cambiar, agregar o eliminar alguna parte de sus preceptos por siempre. Este concepto es debido al estatus especial que tiene la Torá de Moshe, como el Rambam describe y explica en las leyes de los fundamentos de la Torá, capítulo 9. El Eterno selló los preceptos divinos cuando Él le ordenó a la humanidad darle la Torá a Moshe. Y Él estableció que Él nunca enviaría o ordenaría a un profeta que alterara alguno de los preceptos de la Torá. En este punto, en el que el Eterno ordenó a Moshe en el monte Sinai, en Devarim 13:1, estableció la Torá de los judíos como la fuente para sus preceptos sellados. Esto también es cierto con respecto a las 7 leyes noágidas, pero solo porque la transmisión única de sus preceptos a la humanidad a través de Moshe en la revelación, porque se puede a través de la revelación única de sus preceptos a la humanidad a través de Moshe, como se explicó anteriormente. Sin el sello del Eterno a los 7 preceptos noágidas que estaban en la Torá, ellos no podrían ellos no podrían ser su palabra eterna, porque la posibilidad de que ellos pudieran ser cambiados o agregados, bueno, ahí dice que si el Eterno no hubiera reservado la interpretación de las 7 leyes noágidas dentro de la Torá, a través de la Torá oral, que es su palabra eterna, eh, eso no, o sea, se descartaría pues la posibilidad de que estos preceptos fueran cambiados o se les añadiera. O sea, tuvo que llegar el Eterno a decir, ya de aquí en adelante no va a haber ninguna alteración y cualquier interpretación tiene que estar sobre la base de la Torá de Moshe, tanto la Torá Shebejitá, la Torá escrita, y la Torá Shebealpeh, la Torá oral. Esta es la profundidad de las palabras del Rambán. Esto está en Leyes de Reyes 8:11. Cualquier noágida que acepte los 7 preceptos
y es cuidadoso en observarlos, es uno de los piadosos de las naciones del mundo, y tendrá una porción en el mundo venidero. Esto es solo proporcionado a aquel que los acepta y los observa, porque el santo bendito es, los ordenó en la Torá y nos informó a través de Moshe, nuestro maestro, que los descendientes de Noah fueron originalmente ordenados para cumplirlos. El verdadero apego de una persona al Eterno solo puede ser en una forma que esté de acuerdo con la voluntad del Eterno. O sea, eh, solamente una persona, como ya hemos visto también que nos comenta el Rabbi Shalom Arush, que una persona verdaderamente puede apegarse al Eterno solamente de una forma en que él mismo, por su libre albedrío, o bueno, en hebreo Bejirá, eh, actúa de acuerdo a la voluntad del Eterno. Y pues para ello tiene que conocer esa voluntad y querer cumplirla por su propio libre albedrío. Aquel que ha dado a la humanidad un camino de conexión hacia Él y a un nivel un nivel espiritual mayor de existencia eterna, que es inconcebible de todo medio natural que existe. Esto solo puede ser logrado puede ser logrado porque Dios en sí mismo, con su bondad ilimitada, le otorga esa posibilidad a la humanidad. Si uno racionaliza la observancia de los 7 preceptos y los observa basados solamente en razonamiento o en intelecto, esta persona de hecho puede ser una persona muy inteligente y él puede hacer muchas buenas acciones. Pero si la observancia de una persona solamente está basada en el intelecto humano, que es limitado, esto definitivamente no puede estar conectado con la existencia eterna de la verdad divina. Sin embargo, entonces, tal enfoque carece del elemento esencial de apegarse a la voluntad del Eterno. Y así como el mundo ha visto a partir de trágicas experiencias, la persona que sigue ese enfoque tendrá el riesgo de incrementar y racionalizar una transgresión a la ley del Eterno. Eh, Sin una explicación adecuada, una persona no puede apreciar automáticamente las bendiciones especiales que Hashem ha hecho disponibles para la humanidad, ni cómo esas bendiciones pueden ser aseguradas en la manera que el Rambam nos compartió. Proporcionar, que nos compartió esas bendiciones que fueron proporcionadas a aquel que acepta y las observa, porque el santo, bendito es, las ordenó en su Torá y nos informó a través de Moshe, nuestro maestro. Esta es una verdad eterna que Hashem, en su bondad infinita, le otorgó a la humanidad en el evento de Matan Torah. Esto quiere decir, Matan Torah, la entrega de la Torah. Entonces ahí solamente tenemos un comentario, es el último comentario de la carta, es: en la Torá hay frases dadas por el Eterno a Moshe, o estatutos dados por el Eterno a Moshe, prohibiendo a los judíos hacer cosas específicas que son prohibidas en una forma general para los noágidas. Nosotros citamos tales versos como fuentes o explicaciones para los detalles de los preceptos noágidas, pero esto no están... esto no quiere decir, esto no implica que los noágidas están ordenados acerca de cualquier prohibición que el Eterno ordenó a los judíos. Así, prohibiciones particulares o directivas que se derivan de una explicación de un verso de la Torá pueden ser entendidas como relacionadas a los noágidas como la voluntad de Hashem en general. Esta es la intención de este libro: citar versos de la Biblia hebrea como fuentes para conceptos de la Torá y proporcionar sus explicaciones auténticas. Este es un punto general a lo largo del libro, pero existen excepciones en donde un verso en realidad se relaciona directamente a un precepto para los noágidas. Ver, por ejemplo, parte 2, tema 1,
parte 3, tema 1 y parte 4, tema 1, tema 1, 3. Usualmente en estos casos el autor explica en el texto principal que esta es un precepto explícito en las escrituras para los no ágiles. Hashem. Sí, adelante, estimado Vicente, qué pena, no había visto la Hashem. Baruch Hashem, mi estimado Yossi, gracias por esta lectura de las enseñanzas bellas de la Torah. Pues mi comentario aquí es que, de acuerdo a la historia que contó y a lo que ha leído hasta el momento, me recuerda a las enseñanzas que nos dan nuestros rabinos y morés acerca de que aquella persona que no es humilde, muy difícilmente va a poder obtener el conocimiento de la Torah. Entonces, aquí en la historia del hijo del rey, el hijo del rey le faltaba humildad, porque como nos enseña nuestro sabio, la humildad no es que tú seas pobre. Ahí pareciera que él es humilde y que no quiere tomar muchas cosas de su papá, porque así a lo mejor a mí me empezó a parecer, ¿no? Que podría parecer una humildad, pero realmente, como nos enseñan nuestros sabios, la humildad no es eso. La humildad es saber y reconocer que eres especial, pero no más especial que los demás. Entonces, si él reconocía que era hijo del rey, entonces podía haber hecho otros tipos de acción, pero volvemos al mismo enfoque de trabajar en nuestros rasgos de carácter, como que esto se viene dando porque viene ahorita Pesach, bendito el Eterno, y después viene la cuenta del Omer y la entrega de la Torah. Entonces yo creo que esta es una introducción o una invitación para mí, que comencemos a trabajar nuestros rasgos de carácter y comenzamos a trabajar nuestra verdadera humildad. Y como nos recomiendan nuestros sabios en Impos de Tú, pedirle al Creador que nos haga humildes y que nos muestre la verdadera humildad. Ese es mi comentario, mi estimado Yossi. Gracias, querido Vicente, por el comentario. Y sí, muy, muy acertado también. Yo, cuando el Eterno me permitió leerlo por primera vez hace unos momentos, pensaba yo mucho en el Pesaj, la festividad de Pesaj, en la cuenta del Omer, donde pues, se lleva la ofrenda de cebada, la ofrenda, y pues que sabemos que la cebada es la ofrenda, es una ofrenda, era el alimento que se le daba a los animales. Entonces ahí estamos ofrendando nuestros animales, a ese atributo no bueno. Entonces cada día el pueblo de Israel llevaba esa ofrenda de la cuenta del Omer. Yo estaba muy también pensando en que el hijo del rey, por otro lado, era, en esa historia que vimos, él era muy consciente de que necesitaba, o sea, que sabía que necesitaba algo, pero como estaba desconectado ya de su condición de realeza, ya se había caído pues muy bajo, pues así también como, bueno, obviamente la historia de Pesa, que el pueblo de Israel llegó casi que a la 50ª puerta de nivel de impureza, casi llega hasta ese nivel, quedó en el 49, y ya había perdido la conexión con eso, con la misión que tenía. Entonces, por eso lo conecté mucho con la parte que les compartí inicialmente, que el Eterno me permitió compartirles de Rabbi Shalom Arush. Y principalmente porque ya el primer tema, como tal del libro, pues terminando todos los preámbulos, todos los comentarios de qué va a tratar, de cómo se va a guiar el libro, es los fundamentos de la fe. Entonces, es algo pues que me pareció muy interesante y muy alineado de que todos los rabinos, esta perspectiva del código divino es muy de Chabad. Los rabinos que intervinieron aquí son de Chabad. Y siendo también esa parte pues rigurosa, ellos también inician con la fe. Lo más importante es la fe. Y por eso, pues, el Baruch Hashem, eso es lo que quería compartirles, ese tema hoy. Los fundamentos de la fe, de hecho, es una parte muy importante del libro. Será como una octava parte del libro. Pues, vamos a hacer ahí varias clases. Y bueno, yo voy a continuar. La parte 1, los fundamentos de la fe. Esta sección explica detalles de las siguientes 9 obligaciones y 6 prohibiciones
Son basadas en los principios fundamentales que son implícitos a partir de los preceptos para los noágidas que prohíben la idolatría. Implícitos a partir de los preceptos dados a los noágidas o sea, que les prohíben a ellos pues, prácticas idolátricas, más bien, decirlo como de esa forma. La primera, saber que existe un Dios y que creó todo lo que existe. La segunda, aceptar el yugo del cielo. Esto en hebreo se llama Kabbalat Ol Malchut Shamayim. Y cumplir los 7 preceptos para los noahidas, de acuerdo a sus detalles y explicaciones dentro de la Torah oral. La tercera es temer al Eterno. La cuarta es amar al Eterno. La quinta es no profetizar falsamente en el nombre del Eterno. La sexta, no profetizar en el nombre de un ídolo o convencer a otros de idolatrar un ídolo o transgredir cualquiera de los 7 preceptos. No escuchar a un falso profeta, ya sea que él profetice falsamente en el nombre del Eterno o en el nombre de un ídolo. Escuchar a un verdadero profeta que habla en el nombre de Dios y obedecer las instrucciones de un verdadero profeta. Noveno, no crear una nueva religión o precepto. Esto incluye la prohibición de un noágida de observar un día santificado de restricción ritual, como está establecido en Bereshit 8:22. También en hebreo dice Lo ishbotu. Esto es entre comillas, ellos no harán un Shabbat para sí. Décimo, no añadir o quitar de los 7 preceptos o alguna parte de ellos, porque ellos fueron dados para los noágidas a través de Hashem y a través de Moshe, fueron dados por Hashem a través de Moshe en el monte Sinai. Un décimo, no profundizar en el estudio de las partes de la Torá que no le pertenecen al código noágida. Esto también se desprende del precepto de establecer cortes y leyes de justicia. Duodécimo, tener fe y confiar en el Eterno, que esto incluye orar solamente a Él y pedirle a Él que proporcione las cosas que necesitamos. 13º, alabar y agradecer al Eterno, que incluye que una persona debería agradecer a Hashem por su comida, por su sustento y por las cosas que le ocurren a él. 14º, esforzarse por imitar los caminos de Hashem, que fueron alabados por los profetas de la Biblia hebrea, y mejorar nuestro propio temperamento y rasgos de carácter y establecer en ellos los caminos que son conocidos como correctos a los ojos de Hashem. 15º, evaluar nuestras acciones y arrepentirnos por nuestros malos rasgos, por cada una de nuestras malas acciones y cambiar nuestras formas de actuar para mejor. Bueno, aquí pasamos a la introducción de estos fundamentos de la fe que se llama el fundamento del código noágida, la Torá escrita y la Torá oral. Bueno, aquí empezamos con una nota directamente del Rambam, que termina con el final de la carta, es como la parte final de la carta del autor. Cualquier noágida que acepta los 7 preceptos y es cuidadoso de observarlos es uno de los piadosos de las naciones del mundo y tendrá una porción en el mundo por venir. Esto es tal de que esto es proporcionado a aquel que los acepta y los observa, porque el santo bendito él los ordenó en la Torá y nos informó a través de Moshe, nuestro maestro, que los descendientes de Noah fueron originalmente ordenados acerca de ellos. Pero si uno los observa solamente por la virtud de sentido común, él no es un Ger Toshav. Esto entre paréntesis significa un noágida residente. Es el término escrito en la Torá para aquel que acepta el código noágida, o uno de los piadosos de las naciones del mundo. Y bueno, ahí en la parte del Ger Toshav, pues aquel es un noágida que vive en la tierra de Israel. No he hecho esa aclaración. Eso es un Ger Toshav que acepta cumplir con los preceptos del código noágida.
o uno de los piadosos del mundo, pero en su lugar es uno de las personas sabias, o esto es, en el libro Ramban se dice Jajam o Mot Haolam, es uno de las personas, de los sabios de las naciones. Bueno, los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar y Devarim, son la esencia y la sustancia de la Torá escrita. Ellos son referidos como las enseñanzas de Moshe y son conocidos en el lenguaje común como los 5 libros de Moshe. Bueno, aquí hay unos comentarios acerca del primer punto. Eso está establecido en Ramban, Leyes de Reyes 8:11, basado en el texto rabínico antiguo, Mishnat Rabbi Eliezer, sección 6. Y como Rambam lo estableció en una de sus respuestas, su libro de respuesta, Teshuvot a Rambam, los piadosos de las naciones del mundo son piadosos si ellos observan los 7 preceptos que los engloban junto con los descendientes de Noah en todos sus detalles. Y otro comentario respecto a la Torá escrita es, en un sentido general, se refiere a todo el cuerpo de los 24 libros de la Biblia hebrea. En esencia, sin embargo, es el Humash, también conocido como el Pentateuco o los 5 libros de Moshe, porque él solo contiene todos los preceptos divinos y nada más debería ser agregado y nada más debería ser quitado de ella. Incluso los profetas genuinos no pueden alterar nada en el Humash. De hecho, todos los profetas posteriores o las profecías son verificadas con para su completa conformidad con el Humash. Ese es el criterio definitivo. La falsedad de un profeta o de su profecía es establecida incluso por la divergencia más pequeña de las palabras originales del Humash. Esto está en Ramban, Principios de la Fe, número 9, y también en las Leyes de los Fundamentos de la Torá, capítulo 9. Y la enseñanza de Moshe. Por ejemplo, Yoshua 8, 31, 32 y 23, 6, el segundo libro de Reyes 14, 6 y el profeta Nehemías 8. Los 5 libros de Moshe. Como el pueblo judío tiene una tradición histórica inquebrantable desde el tiempo que desde el tiempo de Moshe, que él es su autor. O sea, que él fue el que escribió todos esos 5 libros y que es confirmado por la tradición que él fue el autor. Y aquí pues nos dice cómo fue. Moshe escribió estos 5 libros a través del dictado divino. Cada palabra en ellos fue dictada a Moshe por Hashem mismo. La creencia que Moshe es el profeta supremo y definitivo de Hashem y también en consecuencia del origen divino de la Torá no está basada en afirmaciones de Moshe o de otros, y tampoco en el hecho que Moshe manifestó milagros y signos sobrenaturales y maravillas. La autenticidad de Moshe está basada en la revelación pública en el monte Sinai. Hashem se reveló a sí mismo a toda la nación de Israel, al menos a 3 millones de personas, y proclamó ante ellos los 10 mandamientos. El pueblo judío, en su totalidad, personalmente experimentó esa revelación. Cada individuo, en efecto, se convirtió en un profeta, y cada uno verificó la experiencia del otro. Con sus propios ojos ellos vieron y con sus oídos ellos escucharon. Mientras la voz divina les hablaba, y también ellos escucharon a Hashem diciendo: Moshe, Moshe, ve y diles lo siguiente. Ellos no recibieron la ocurrencia de ese evento y lo aceptaron como, ellos no recibieron la ocurrencia de ese evento y aceptaron como si fuera una afirmación o la tradición de un individuo, o que fuera, en este caso es decir, que no fue dado por una sola persona, sino que el pueblo lo experimentó por ellos mismos. Esa revelación pública entonces autentificó de buena fe el estado de Moshe como profeta del Eterno y el origen divino de las instrucciones que él registró en la Torá. Eso y solamente eso es el criterio para
para la creencia y la aceptación de Moshe y sus enseñanzas. Como Hashem le dijo a él, yo vendré a ti en una nube de humo espesa, para que las personas puedan oír cuando yo te hablo y que ellos puedan creer en ti por siempre. Esto está en Shemot 19:9. Bueno, Baruch Hashem es un poquito la traducción, transliteración aquí posteriormente voy a poner como las fuentes, pues, como tal. La Torá escrita de los 5 libros de Moshe, sin embargo, contiene todos los preceptos divinos, presenta, entre comillas, un problema, que prácticamente todos los preceptos, mandamientos y prohibiciones, bueno, aquí para ver los comentarios con respecto a que la Torá fue dictada a Moshe por Hashem mismo, están en el Tratado Sanedrín 99a, Rambam, Principios de la Fe número 8, y también en las leyes de Teshuvah 3.8 también de Rambam. La parte que dice que Moshe es el profeta definitivo y supremo del Eterno, Rambam, Principios de la Fe número 7, Leyes de los Fundamentos de la Torá 7.7. También en la parte de la entrega de los 10 mandamientos por parte del Eterno hay varias referencias. Está Shemot 19:20 y Devarim 4, 5 y 19. Referencias. También vemos cuando el Eterno le dice a Moshe, se escucha la voz del Eterno diciéndole a Moshe que les diga lo siguiente. Entonces esa parte está en Rambam, desde los fundamentos de la Torá 8.1. Y el último comentario que les comenté que era de Shemot 19:9, la referencia es también las leyes de los fundamentos de la Torá, y el Rabí Saadia Gaón en el libro Emunot Bedeot. En la introducción, el Tratado 3, capítulo 6, y el libro El Kusari de Rabí Yehuda Halevi, la parte 1, 87, y el Sefer HaHinuk, la introducción. Bueno, entonces estábamos hablando de que los 5 libros de Moshe presentan un problema, entre comillas. Ese problema, pues ya lo va a anunciar el autor a continuación. Prácticamente todos los preceptos, mandamientos y prohibiciones aparecen de forma incomprensible. Sus aplicaciones prácticas no son definidas o explicadas en el texto. Consideren, por ejemplo, estos preceptos judíos. Entonces ahorita nos va a dar unos ejemplos de cómo hay detalles de los preceptos de la Torá, pues dados al pueblo judío, como que ellos no están explícitos en el texto. Existe un precepto de circuncisión, pero uno no va a encontrar una explicación en la Torá escrita de qué significa la circuncisión, el dónde, el qué y el cómo. De forma similar, hay una prohibición de trabajar en Shabbat, pero no existe definición de cuáles tareas se constituyen como prohibitivas. Existen mandamientos para vestidos que tienen 4 esquinas y que son las partes del talit, y las filacterias, que son ubicadas en una mano y la cabeza, que estos son los tefilín, pero no existe explicación de cómo ellas son producidas o cómo se deben vestir, cómo deben ser vestidas. Existe también un ritual de sacrificio que nos dice cuáles especies de animales son kosher, permisibles para el consumo de los judíos, pero no existen instrucciones de cómo se desarrolla este ritual de sacrificio. Esto es en el hebreo de Shohet. En efecto, Devarim 12:21 establece:
sacrifiquen como yo les he ordenado. Pero en ninguna otra parte de la Torá escrita encontramos detalles de ese precepto. Aún más, la división actual del Pentateuco en capítulos es una innovación muy posterior, que fue medieval y no judía. De hecho, esta división de capítulos es comúnmente inconsistente con el texto real. El hecho que esas divisiones se hayan aceptado universalmente es más como una conveniencia práctica para propósitos de referenciación del texto. El texto original que se tiene hasta hoy en día, todos los rollos de la Torá, está dividido solamente en dos tipos de secciones o párrafos, pero sin ninguna pronunciación puntual para separar los 5.845 versos uno del otro. Sin embargo, también el texto hebreo consiste de consonantes únicamente, no existen vocales escritas. Las palabras sin vocales son claramente ambiguas y esto puede ser leído en muchas formas diferentes, con muchos significados diferentes que difieren entre sí. Bueno, en esta solamente hay un comentario respecto a esta última parte. Dice, en este contexto, el Kusarí 3, parte 3, del 28 al 38, para las refutaciones de Rabí Yehuda Halevi de los caraítas, una secta como los saduceos antes de ellos, que clamaban que reconocían solamente la Torá escrita. Él señala las inconsistencias y las autocontradicciones de su posición y la dependencia inevitable en la tradición. Con respecto a la división tradicional de la Torá en secciones, esto no fue relacionado para facilitar, o esto se refiere a la parashá, a todas las parashot. Esto no fue relacionado para facilitar las lecturas. Hay 669 secciones o párrafos para los 5.845 versos. Y ellos tienen diferentes longitudes, ¿vale? Tienen diferentes longitudes. Por ejemplo, 148 versos que hay de Bereshit 28:10 hasta Bereshit 32:3 forman un solo y completo párrafo sin interrupción. Y así los 146 versos de Bereshit 41:1 a Bereshit 44:17. Por otro lado, los 72 versos de Shemot 21:1 a 23:5 están divididos en 18 párrafos, y los 110 versos de Devarim 21:10 a 25:10 están divididos en 44 párrafos. También los 19 versos de Shemot 15 del 1 al 9 y los 43 versos de Shemot 32 del 1 al 43, cada verso ha sido separado, ha sido roto y separado en componentes, en diferentes componentes. Entonces está viendo de que pues, la Torá tiene una forma de ser dividida pues, que no tiene nada que ver con la facilidad de la lectura, sino pues que obedece por una parte, a esa división de capítulos que hicieron las religiones pues, de la idolatría, que tomaron la parte de la Torá oral y la convirtieron en el libro, pues obviamente con sus divisiones, que lo convirtieron en el libro de su religión. Y por otro lado, las divisiones que establecieron los Jajamín, los Tanaim y todos los posteriores hasta nuestros días, para interpretar la Torá para pues, los propósitos de las en Parashot, de todo eso. Entonces, bueno, de aquí podemos ver que incluso con la aceptación del origen mosaico de la Torá, o el origen, pues, en este caso, de Moshe Rabbeinu, de la Torá, el texto escrito hebreo delante de nosotros es
solamente, o sea, solamente el texto escrito es totalmente incomprensible. Por otro lado, la Torá ha sido siempre el texto primario para conocer y practicar las enseñanzas de Dios y los preceptos. Desde los primeros días de su composición, es claro que el pueblo judío debió haber sido informado desde el comienzo de cómo leerlo, los significados de sus versos y las definiciones de sus preceptos. ¿Cómo se realizó esto? A través de una tradición oral. Esta tradición fue revelada a Moshe y transmitida por medio de él a toda la nación. Y desde entonces pasó de generación en generación. Esto, esto es llamado la Torá oral y específicamente no fue grabada en textos formales hasta mucho después en las enseñanzas talmúdicas, en los escritos talmúdicos y midrashicos. Bueno, aquí hay varios comentarios, esta es una parte muy corta, pero hay varios comentarios. En la parte que dice por tradición oral, entonces se refiere al Kuzari 3, 74-74. También ya la otra parte que dice que la tradición fue revelada a Moshe, ver el Talmud de Jerusalén, Tratado Peah 2.4 y Midrash Vaikra Rabba 22.1. Que pasó de generación en generación. Entonces, ver el Ramban, introducciones al comentario de la Mishnah y el Mishneh Torah, el Ramban. Y por último, las enseñanzas, los escritos talmúdicos y midrashicos. Bueno, aquí sí hay una parte. Yo creo que con esta parte, la clase de hoy, la lectura de hoy, Baruch Hashem, que aquí nos dice cómo fue esa transmisión. Entonces, un número de textos discute las razones del mandato divino de mantener esto como una tradición oral. Ver, por ejemplo, el Midrash Tanhumá, Kitizá 34, Midrash Shemot Rabbah 47.1, Ramban, Guía para los Perplejos, tomo 1, inicio del capítulo 71, Rabbi Yosef Albo, Sefer Haikarim, parte 3, 23, Rabbi Yodalov, Tiferet Israel, dice, el cambio histórico de comprometer la Torah oral, de pasarla a los escritos, que esto es el Talmud, se necesitó debido al deterioro drástico de las condiciones sociales después de la destrucción del Segundo Templo y la dispersión de Israel, del Tratado Temurá 14b. Fue difícil para los eruditos de la Torah concentrarse y confiar en la memoria y en la transmisión solamente, debido a que existía una amenaza seria que la tradición fuera distorsionada y olvidada. El número de los discípulos continuó disminuyendo y nuevas calamidades surgieron. El gobierno romano se expandió en el mundo, convirtiéndose cada vez más y más fuerte. Los israelitas viajaron y se dispersaron, ahí se erraron y se dispersaron a todos los confines del mundo. Entonces el Rabí Yehuda Hanasí, de memoria, entonces compuso un trabajo altamente condensado, que es la Mishnah, que estuviera disponible para todos, para que ellos pudieran estudiarlo y de forma rápida y que la gran cantidad de detalles no fueran olvidados. Eso está en el Ramban y Introducción al Mishneh Torah. El continuo deterioro de las condiciones sociales necesitaba la composición del Talmud y los comentarios rabínicos posteriores y codificaciones para preservar el entendimiento de la Torah oral para las generaciones subsiguientes de judíos. Baruch Hashem. Bueno, por del Eterno, creo que podemos dejar ahí, no sé si existe algún comentario, de pronto en alguna parte no la dije, de pronto no se escuchó bien. Hashem, atento a algún comentario. Bueno, Hashem. Entonces,
gracias al Eterno por esta lectura, por este estudio de Torah, esta reunión no ágida que rompa todos los decretos. No sé, estoy muy alegre de que hayamos podido compartir lo que nos queda de este mes de Adar y ya prepararnos para Pesaj. Y bueno, Baruch Hashem, quiero terminar con una plegaria sencilla, agradeciéndole al Eterno por esta gran bendición, compartir con todos ustedes. Y bueno, nuestra ocasión la próxima semana ya entraremos más en esos fundamentos de la fe, de saber de dónde vienen los preceptos y las interpretaciones de los sabios acerca de cómo cumplirlos, que pues vienen en la Torah oral, y que pues por qué es que se está difundiendo todo ello ahora, que todo eso sirve a los propósitos del Eterno, que sea de gran bendición pues para nosotros y que disfrutemos esta semana, que ya estamos ya a mitad de semana para cumplir con la voluntad del Eterno y llegar nuevamente a Shabbat y tener esa luz que nos acompañe la semana próxima también. Bueno, bendito eres tú, Rey del Universo, Padre Celestial, te agradecemos por este momento, Eterno, por esas enseñanzas de los Jajamín, del Rabbi Shalom Arush Ben Yavna, del Rabbi Moshe Weiner, el Eterno, que les des larga vida, que les aumentes en sabiduría, les aumentes en discípulos, que permitas que siempre tengan salud para que puedan seguir difundiendo esas enseñanzas y trayendo esa revelación tuya a este mundo, Eterno, a nosotros los noágidas, al pueblo judío. Gracias, Padre Celestial, por todo lo que nos das, Eterno, todo lo que nos das. Agradecemos por la compañía de todas las personas que se unieron en la radio, de todas las personas que se unieron a la transmisión y las personas que sea tu voluntad, Eterno, que les llegue este mensaje, Eterno, que despierten para acercarse a ti y que para nosotros nos sirva también para seguir trabajando, Eterno, apegarnos más y más a ti, lograr esa unidad, Eterno, y ese amor gratuito con nosotros, Eterno, con nuestras familias, con tu pueblo Israel. Y Eterno, que permites que tengamos una noche tranquila, Eterno, que podamos descansar, que nuestras almas puedan retornar a ti y que misericordiosamente nos retornes el día de mañana para continuar con tu obra. Y eres tú, Hashem, espero y siempre hacer bien. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias, Josi. Gracias al Eterno, Vicente. Hashem, Eterno lo bendiga y bueno, Baruch Hashem, mañana nos vemos para con la Muchas gracias, querido amigo. Bendiciones, buenas y Muchas dulces. gracias.